El estruendo de los platos al caer resonó por toda la cocina. Dolores Martínez, con sus 67 años a cuestas y las manos enrojecidas por el detergente, se agachó apresuradamente para recoger los trozos de porcelana esparcidos por el suelo. Sus rodillas crujieron en protesta mientras intentaba alcanzar un fragmento que había quedado bajo la mesa. «¡Por Dios, Dolores! ¿Es que no puedes tener más cuidado?». La voz de Carmen, su nuera, atravesó la estancia como un latigazo. Era de la vajilla que nos regalaron en la boda. Dolores apretó los labios, conteniéndose. Llevaba 3 años viviendo en el cuarto de invitados de la casa de su hijo Marcos y su nuera Carmen en aquel pueblo andaluz, y cada día sentía que su espacio se reducía un poco más. «Lo siento, hija, se me resbalaron de las manos», murmuró mientras seguía recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Carmen, una mujer de 38 años, con el pelo perfectamente teñido y las uñas siempre impecables, se cruzó de brazos en el umbral de la cocina. «Encima hoy vienen a cenar los Mendoza. ¿Qué vamos a hacer ahora?», se lamentó teatralmente. Marcos no estará contento. El nombre de su hijo provocó en Dolores una punzada de dolor. Aquel niño que había criado con tanto amor, ahora convertido en un hombre de 40 años que apenas la miraba a los ojos cuando le pedía el dinero del alquiler cada mes. «¿Puedo servir en los platos de diario?», sugirió Dolores tímidamente. «¿Los platos de diario? ¿Para los Mendoza?». Carmen soltó una risa seca. «Ya se te ocurrirá algo. Al fin y al cabo, para eso estás aquí, ¿no?». «Para eso estaba allí, para pagar uno. 300 euros mensuales por una habitación pequeña con una ventana que daba a un patio interior, para cocinar, limpiar, planchar y cuidar de sus nietos sin recibir un solo euro a cambio, para ser invisible excepto cuando cometía un error». Cuando Carmen salió de la cocina, Dolores se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la encimera y respiró profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Una fotografía imantada en la nevera captó su atención. Antonio, su difunto marido, sonriéndole desde el pasado. Habían pasado ya 5 años desde su partida, pero el dolor seguía ahí, como una herida mal cerrada. «Ay, Antonio», susurró, «si vieras en lo que se ha convertido nuestro Marcos». El timbre del horno la devolvió a la realidad. La cena para los Mendoza no se prepararía sola, y los niños llegarían pronto del colegio hambrientos y exigiendo merienda y atención. Como cada día desde hacía 3 años, Dolores se secó las lágrimas, enderezó la espalda y continuó con sus tareas. Esa noche, mientras servía la cena a los invitados, Dolores escuchó fragmentos de la conversación. Marcos, con su traje caro y su actitud jovial, presumía de su nuevo ascenso en la empresa. Carmen hablaba de sus planes para reformar el salón. Ninguno mencionó que gran parte de sus lujos provenían del dinero que Dolores les entregaba religiosamente cada mes. Un dinero que apenas le dejaba para comprar sus medicinas. Cuando por fin pudo retirarse a su habitación, Dolores sacó de su bolso un boleto de lotería. Era jueves, día de jugar a la primitiva, los mismos números de siempre, 4, 7, 13, 28, 35, 42. La fecha de nacimiento de Antonio, la suya propia, y las de su boda y el nacimiento de Marcos. 32 años, jugando los mismos números, un ritual que había mantenido incluso después de quedarse viuda. «Un día, Antonio», murmuró mientras guardaba cuidadosamente el boleto en su mesilla. «Un día las cosas cambiarán». No podía imaginar cuán proféticas resultarían sus palabras. El sábado por la mañana, Dolores se levantó temprano como de costumbre. Le dolían la espalda y las rodillas después de haber fregado el suelo de toda la casa el día anterior, pero no se permitió quejarse. Mientras preparaba el desayuno para toda la familia, encendió la pequeña radio que mantenía en la cocina, su única compañía durante largas horas de trabajo doméstico.
Apenas prestaba atención a la voz del locutor que anunciaba los resultados de la primitiva cuando algo la hizo detenerse en seco. Los números sonaban extrañamente familiares, y los números premiados en el sorteo de la primitiva de ayer viernes son 4, 7, 13, 28, 35, 42. El número complementario es el 21 y el reintegro el 9. El vaso que sostenía se le resbaló de las manos, pero esta vez no se rompió. Rebotó en la alfombrilla de la cocina y rodó hasta detenerse junto a la nevera. Dolores se quedó inmóvil, con la respiración contenida y el corazón latiéndole con fuerza. «No puede ser», susurró, buscando frenéticamente en el bolsillo de su bata el boleto que había comprado. «No puede ser». Con manos temblorosas, extendió el papel sobre la encimera y comparó número por número. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No había error posible. El premio acumulado asciende a 53 millones de euros, continuó el locutor, y según nuestras informaciones, hay un único acertante del premio de primera categoría. Dolores tuvo que sentarse. Las piernas ya no la sostenían. 53 millones era una cantidad que ni siquiera podía imaginar, una cifra tan astronómica que no cabía en su mente, acostumbrada a contar céntimo a céntimo para llegar a fin de mes. ¡Abuela! La voz de su nieta Paula, de 8 años, la sobresaltó. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Dolores guardó rápidamente el boleto en su bolsillo y se recompuso. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada, respondió, esforzándose por sonreír. ¿Quieres tortitas para desayunar? Durante todo el día, Dolores continuó con sus tareas habituales como si nada hubiera cambiado, pero su mente era un torbellino. Necesitaba asegurarse, verificar que no estaba soñando, que aquello era real. Y sobre todo, necesitaba pensar qué hacer a continuación. Cuando por fin tuvo un momento para sí misma, buscó en su pequeña agenda telefónica un número que hacía tiempo que no marcaba. Manuel Sánchez, un abogado amigo de Antonio que siempre les había asesorado en cuestiones legales. Con el corazón en un puño, marcó el número desde el teléfono público del parque cercano, lejos de oídos indiscretos. «Manuel, soy Dolores, Dolores Martínez. La viuda de Antonio Jiménez», se presentó con voz temblorosa. «Necesito verte. Es importante». El lunes por la mañana, Dolores le dijo a Carmen que tenía cita con el médico. No era del todo mentira. Llevaba semanas posponiendo una revisión de su artrosis por falta de tiempo. Esta vez, sin embargo, su destino era el despacho de Manuel Sánchez en la capital de provincia, a 1 hora de autobús. El abogado, un hombre de unos 70 años con el pelo canoso y gafas de montura fina, la recibió con una calidez que Dolores había olvidado que existía. La invitó a sentarse y le ofreció un café antes de comenzar a hablar de negocios. «Antes de mostrarte lo que traigo, Manuel, necesito tu absoluta discreción», dijo Dolores, sacando con cuidado el boleto de lotería de su bolso. Los ojos del abogado se abrieron como platos al comprender lo que estaba viendo. «Dios mío, Dolores», murmuró. «¿Has comprobado que es auténtico?» «Lo he verificado con la aplicación oficial. Es el único boleto ganador del sorteo del viernes». Manuel se recostó en su silla, asimilando la noticia. «Necesito tu ayuda para cobrarlo discretamente y para decidir qué hacer después», continuó ella. «No quiero que Marcos y Carmen se enteren todavía». El abogado asintió comprensivamente. «Por supuesto, te ayudaré con todo el proceso». Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «Pero antes hay algo que debo entregarte, algo que Antonio dejó para ti». Se levantó y caminó hasta un archivador. Tras buscar durante unos minutos, extrajo una carpeta con el nombre Jiménez, Antonio, testamentario. «Antonio me pidió que te entregara esto si alguna vez venías a verme tras su fallecimiento», explicó, deslizando la carpeta hacia ella.
Dijo que algún día lo necesitarías. Con el corazón encogido, Dolores abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una fotografía de ella y Antonio el día de su boda. Luego, una carta manuscrita con la inconfundible letra de su marido. «Mi querida Dolores», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y has acudido a Manuel en busca de ayuda. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías y sabía que tarde o temprano darías este paso». Las lágrimas comenzaron a nublar su vista mientras seguía leyendo. Lo que descubrió a continuación cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La carta de Antonio era extensa, escrita con la meticulosidad que siempre lo había caracterizado. A medida que Dolores avanzaba en la lectura, sentía que se abría ante ella un abismo de revelaciones. «Nunca te lo dije», escribía Antonio, «pero hace años contraté a un detective privado para que investigara a nuestro hijo. Las sospechas que tenía sobre su comportamiento financiero resultaron ser ciertas, y los informes completos están adjuntos a esta carta. Lo que descubrirás te dolerá, pero necesito que conozcas la verdad para protegerte». Dolores miró a Manuel, quien asintió gravemente, confirmando que estaba al tanto del contenido. «Antonio me confió todo esto», explicó el abogado. «Él sabía que su corazón no aguantaría muchos años más y quería dejarte preparada». Con manos temblorosas, Dolores examinó los documentos adjuntos. Informes detallados mostraban que Marcos y Carmen estaban profundamente endeudados. 47.000 euros en tarjetas de crédito, una hipoteca con valor negativo debido a la caída del mercado inmobiliario y préstamos para 2 coches de lujo que apenas podían pagar. «Están en el ASNEF desde hace años», comentó Manuel. «Probablemente por eso te pidieron mudarte con ellos. No era por compañía o por cuidarte, como te hicieron creer». Dolores sintió que le faltaba el aire. Todos estos años, pensando que su hijo la había acogido por cariño, cuando en realidad solo buscaba su pensión para tapar sus agujeros financieros. «Hay más», continuó Manuel, señalando otro documento. «Antonio contrató un seguro de vida de 500.000 euros específicamente para ti. El dinero está en una cuenta que solo tú puedes tocar, pero él me pidió que no te lo mencionara hasta que estuvieras lista para independizarte de Marcos». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas arrugadas de Dolores. Antonio, incluso después de muerto, seguía cuidando de ella, protegiéndola. «Mi Antonio», susurró, «siempre pensando en todo». «Él te conocía, Dolores», dijo Manuel con suavidad. «Sabía que eras demasiado buena, que te sacrificarías por tu hijo sin importar el costo personal. Quería darte la libertad de elegir, pero solo cuando estuvieras preparada para ver la verdad». Dolores se quedó en silencio durante largo rato, asimilando toda la información. Las piezas del rompecabezas se encajaban, las constantes peticiones de dinero, el alquiler exorbitante por una habitación minúscula, la forma en que la utilizaban como empleada doméstica gratuita. «¿Qué hago ahora, Manuel?», preguntó finalmente. «Con el premio de la lotería y este seguro, podría irme, comenzar de nuevo». El abogado sonrió comprensivamente. «Primero, gestionaremos el cobro del premio con total discreción. Conozco personalmente al director provincial de loterías. Podemos arreglarlo para que tu identidad quede protegida», explicó. «Después, te ayudaré a establecer un plan financiero sólido. Con 53 millones de euros, más los 500.000 del seguro, nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». Durante las siguientes 2 horas, trazaron un plan detallado. Manuel se encargaría de todos los trámites legales para el cobro del premio. Establecerían un fideicomiso para gestionar el dinero de forma segura. Y lo más importante, Dolores no diría nada a su familia hasta que todo estuviera completamente asegurado. Cuando salió del despacho, Dolores caminó hasta un pequeño parque cercano y se sentó en un banco. El peso de las revelaciones la abrumaba,
pero por primera vez en años sentía que podía respirar libremente. Ya no estaba sola. Antonio seguía cuidándola y ahora tenía los medios para reclamar la dignidad que le habían arrebatado. Mientras observaba a los niños jugar, pensó en sus nietos. Paula y Miguel, de 8 y 6 años respectivamente, eran las únicas luces en su oscura existencia actual. Los amaba profundamente y sabía que, pasara lo que pasara con Marcos y Carmen, mantendría esa relación con ellos. El móvil barato que utilizaba sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Carmen. ¿Dónde estás? La voz cortante de su nuera la devolvió bruscamente a su realidad actual. Se suponía que estarías aquí para recoger a los niños del colegio. Tengo una cita en la peluquería que no puedo cancelar. Estoy saliendo del médico ahora mismo, respondió Dolores, sorprendiéndose de la nueva firmeza en su propia voz. Llegaré a tiempo para recogerlos. Más te vale, replicó Carmen antes de colgar sin despedirse. Dolores guardó el teléfono y miró al cielo despejado de Andalucía. Una sensación nueva y poderosa crecía en su interior, determinación. Ya no era la misma mujer que había entrado en el despacho de Manuel esa mañana. Ahora tenía un plan, tenía recursos y sobre todo tenía la verdad de su lado. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. El juego apenas estaba comenzando y esta vez sería ella quien dictaría las reglas. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Dolores. Por fuera seguía siendo la suegra sumisa y la abuela abnegada que cocinaba, limpiaba y soportaba los desplantes de Carmen y la indiferencia de Marcos. Por dentro, sin embargo, una revolución silenciosa tomaba forma. Manuel había gestionado el cobro del premio con una eficiencia impresionante. El dinero ya estaba seguro en cuentas bancarias a nombre de Dolores, en diferentes entidades financieras, y un equipo de asesores trabajaba discretamente en la creación de un patrimonio sólido que le garantizaría tranquilidad económica para el resto de su vida. Una tarde, mientras planchaba una de las caras camisas de Marcos, escuchó a su hijo y nuera discutir en el salón. Como siempre, el tema era el dinero. No podemos seguir así, decía Carmen con voz tensa. La tarjeta del Corte Inglés está al límite y la hipoteca, si nos retrasamos un mes más, el banco amenaza con ejecutarla. Lo sé, respondió Marcos con ese tono irritado que Dolores conocía tan bien. Estoy esperando el bono trimestral. Además, tenemos el alquiler de mi madre. Son 1.300 euros seguros cada mes. Dolores apretó los labios, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. 32 años había estado jugando a la lotería con Antonio. 32 años apostando los mismos números, aquellos que representaban los momentos más importantes de sus vidas. Y ahora, la fortuna le sonreía cuando más lo necesitaba. El problema es que apenas llega con sus medicinas, continuó Marcos. Quizás podríamos subirle el alquiler. Al fin y al cabo, también come aquí y usa las instalaciones. La plancha se detuvo en el aire. ¿Subirle el alquiler? ¿Después de todo lo que hacía por ellos? No sé si podemos legalmente, respondió Carmen. Ya le cobramos bastante por ese cuartucho. Es mi madre, replicó Marcos con frialdad. No va a denunciarnos. Dolores dejó la plancha a un lado, sintiendo que algo definitivo se rompía dentro de ella. Aquel no era el niño que había criado, el pequeño Marcos que corría a sus brazos cuando se raspaba las rodillas. Este hombre calculador y frío era un extraño que llevaba la cara de su hijo. Esa noche, mientras los niños dormían y Marcos y Carmen habían salido a cenar con amigos, Dolores hizo una llamada desde el teléfono fijo de la casa. «Manuel, soy yo», dijo en voz baja. «Estoy lista para el siguiente paso». 3 días después, Dolores le pidió a Marcos y Carmen que se sentaran con ella en el salón después de la cena. Los niños ya estaban acostados y la casa se hallaba en ese silencio expectante que precede a las grandes revelaciones. «¿Qué pasa, mamá?»,
preguntó Marcos con impaciencia. Tengo trabajo pendiente. Dolores, vestida con más esmero que de costumbre y con una carpeta en el regazo, los miró a ambos con una serenidad que los desconcertó. Quiero hablar con vosotros sobre mi situación en esta casa, comenzó, con una voz firme que ninguno de los dos le había escuchado jamás. Llevo 3 años viviendo aquí, pagando 300 euros mensuales por un cuarto de invitados, además de cocinar, limpiar y cuidar de mis nietos sin recibir nada a cambio. Marcos y Carmen intercambiaron una mirada de sorpresa. Nunca habían escuchado a Dolores quejarse. «Mamá, te acogimos cuando papá murió», respondió Marcos con tono condescendiente. «Estabas sola y vulnerable. Hicimos lo que cualquier hijo haría. Cualquier hijo cobraría a su madre viuda a uno». «¿300 euros por una habitación de 8 metros cuadrados?», preguntó Dolores, manteniendo un tono calmado pero firme. «¿Cualquier hijo la utilizaría como criada gratuita?». Carmen se enderezó, visiblemente molesta. «Dolores, si no estás contenta aquí, siempre puedes...» «¿Irme?», completó Dolores. «Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer». Abrió la carpeta y extrajo varios documentos, colocándolos sobre la mesa de centro. «Estos son informes de un detective privado que Antonio contrató antes de morir», explicó. «Muestran vuestras deudas. 47.000 euros en tarjetas de crédito, una hipoteca bajo agua, préstamos de coches que apenas podéis pagar. Estáis en el ASNEF desde hace años». El rostro de Marcos palideció visiblemente. Carmen abría y cerraba la boca, incapaz de articular palabra. «Me acogisteis no por amor o preocupación», continuó Dolores, «sino porque necesitabais mi pensión para tapar vuestros agujeros financieros». Eso no es cierto», balbuceó Marcos, aunque su expresión lo delataba. «¿Cómo puedes pensar eso de tu propio hijo?». Dolores sonrió tristemente. «También descubrí que Antonio me dejó un seguro de vida de 500.000 euros del que nunca me hablasteis, a pesar de que las notificaciones llegaban a esta casa». Sacó otro documento. «Aquí está la prueba de que recibisteis las cartas del banco». El silencio que siguió fue denso, cargado de culpabilidad y vergüenza apenas disimuladas. «He decidido mudarme», anunció Dolores finalmente. «He encontrado un apartamento en una residencia para mayores de alta calidad. Tendré mi propia vivienda, servicios médicos y actividades sociales». Pero no puedes permitirte algo así», protestó Carmen, calculando rápidamente el impacto financiero que tendría en ellos la pérdida de esos 1.300 euros mensuales. Dolores sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Puedo permitirme eso y mucho más», respondió tranquilamente. «El seguro de Antonio está intacto y además», hizo una pausa significativa, «he tenido suerte recientemente». No mencionó la lotería. No era necesario en ese momento. Lo importante era que por primera vez en años veía claramente el miedo en los ojos de Marcos y Carmen. No miedo a perderla a ella, sino a perder lo que ella les proporcionaba. «Me mudaré este fin de semana», concluyó, levantándose con dignidad. «Por supuesto, seguiré viendo a mis nietos. Ellos podrán visitarme cuando quieran». Mientras subía las escaleras hacia su pequeña habitación, dejando a Marcos y Carmen sumidos en un silencio atónito, Dolores sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía años. La verdad, por dolorosa que fuera, también liberaba. Esa noche, sentada en el borde de su cama, miró la vieja fotografía de Antonio que guardaba en su mesilla. «Teníamos razón, Antonio», susurró. «Los mismos números durante 32 años. Al final, la vida nos ha dado la última jugada». El día de la mudanza amaneció radiante, como si el cielo andaluz quisiera celebrar la liberación de Dolores. Un pequeño camión de mudanzas esperaba frente a la casa, aunque apenas había pertenencias que trasladar. Ropa, algunos libros, fotografías y recuerdos personales. Los muebles de su nueva vivienda ya estaban instalados
seleccionados cuidadosamente con la ayuda de un decorador profesional que Manuel había recomendado. Paula y Miguel, sus nietos, observaban el proceso con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Por qué te vas, abuela?», preguntó Paula, aferrándose a la mano de Dolores. «¿Ya no nos quieres?». Dolores se agachó con esfuerzo para quedar a la altura de los ojos de la niña, ignorando el dolor en sus rodillas. «Os quiero más que a nada en el mundo», respondió con ternura. «Pero la abuela necesita su propio espacio, como vosotros tenéis vuestra habitación. Podréis visitarme siempre que queráis, y tengo una habitación especial preparada para cuando os quedéis a dormir». «¿Con videojuegos?», intervino Miguel, con los ojos brillantes de esperanza. Dolores sonrió. «Con videojuegos, libros y todo lo que os gusta», confirmó, guiñándoles un ojo. Marcos y Carmen observaban la escena desde el porche, con expresiones tensas. Desde la conversación reveladora de días atrás, apenas habían intercambiado palabras con Dolores. La vergüenza y el cálculo económico se entremezclaban en su actitud distante. Cuando llegó el momento de despedirse, Dolores abrazó fuertemente a sus nietos, prometiéndoles que los vería el próximo fin de semana. Luego se acercó a Marcos y Carmen. «A pesar de todo, sigo siendo tu madre», le dijo a su hijo con una dignidad que lo hizo bajar la mirada. «Mi puerta siempre estará abierta para ti, pero en mis términos, no en los tuyos». A Carmen simplemente le ofreció un asentimiento cortés. Las palabras sobraban entre ellas. El viaje hasta su nuevo hogar fue como un paseo hacia la libertad. La residencia Los Naranjos no era el típico asilo de ancianos, sino un complejo residencial para mayores independientes que combinaba apartamentos privados con servicios comunitarios. Su nuevo apartamento, en la segunda planta con vistas a un hermoso jardín, tenía 2 habitaciones, un salón amplio, cocina completa y un baño adaptado con todas las comodidades. Al entrar por primera vez como propietaria, Dolores sintió una emoción que apenas podía contener. Este era su espacio, ganado con el sacrificio de años y la providencial fortuna que le había sonreído en forma de premio de lotería. «¿Qué le parece, señora Martínez?», preguntó Lucía, la directora de la residencia, una mujer elegante de unos 50 años que la había acompañado en el recorrido. «Es perfecto», respondió Dolores, recorriendo con la mirada los muebles nuevos, las cortinas a medida, los pequeños detalles que convertían aquel espacio en un verdadero hogar. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento en casa». «Me alegra oírlo», sonrió Lucía. «Hemos organizado una pequeña merienda de bienvenida en el salón común a las 5. Es una buena oportunidad para conocer a sus vecinos». Cuando Lucía se marchó, Dolores se permitió un momento de soledad para asimilar el cambio. Se sentó en el sofá nuevo, suave y acogedor, tan diferente de la dura silla que utilizaba en la casa de Marcos. A su lado, sobre una mesita, había colocado la fotografía de Antonio. «Lo conseguimos, mi amor», susurró, acariciando el marco con dedos temblorosos. «Estoy a salvo como querías». Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. Dolores se encontró con vecinos de su edad que compartían intereses y experiencias similares. Se unió a un club de lectura, a clases de yoga adaptado para personas mayores, y descubrió que tenía talento para la pintura en un taller de arte que se impartía los martes. Por primera vez en años, podía dedicar tiempo a cuidarse a sí misma. Visitó a médicos especialistas que le recetaron tratamientos más efectivos para su artrosis. Contrató a un fisioterapeuta que acudía a su apartamento 3 veces por semana. Incluso se permitió pequeños lujos que antes le hubieran parecido imposibles. Ropa nueva, un tratamiento en la peluquería del complejo, una tableta electrónica para mantenerse en contacto con sus nietos mediante videollamadas. El primer fin de semana, Paula y Miguel se quedaron a dormir en su nueva casa. La habitación que había preparado para ellos, con literas coloridas, estanterías llenas de libros y una consola de videojuegos, los dejó boquiabiertos.
Es como un parque de atracciones, abuela, exclamó Miguel saltando sobre la cama. Durante esos 2 días, Dolores les preparó sus comidas favoritas, los llevó a la piscina climatizada de la residencia y por la noche les contó historias de cuando su abuelo Antonio y ella eran jóvenes. Historias que nunca antes había tenido tiempo o energía para compartir. Cuando Marcos vino a recogerlos el domingo, Dolores notó un cambio sutil en su actitud. Había cierto respeto en su mirada, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. «Tienes buen aspecto, mamá», comentó, observando el nuevo peinado de Dolores y su ropa elegante pero cómoda. «Me siento bien», respondió ella simplemente. «La independencia me sienta de maravilla». Algo brilló en los ojos de Marcos, una emoción compleja que Dolores no supo identificar completamente. ¿Remordimiento? ¿Curiosidad? ¿O simplemente la sorpresa de ver a su madre transformada en una mujer segura de sí misma? «Los niños no han parado de hablar de este lugar», dijo él, mirando alrededor. «Debe ser costoso». Dolores sonrió enigmáticamente. «Tengo lo suficiente para vivir cómodamente», respondió. «Antonio se aseguró de ello, aunque vosotros intentarais ocultármelo». Marcos tuvo la decencia de sonrojarse ante la mención del seguro ocultado. «Mamá, sobre eso», comenzó, pero Dolores levantó una mano para detenerlo. «No quiero hablar del pasado hoy», dijo con firmeza. «Lo importante es el presente y el futuro, especialmente el futuro de mis nietos». Antes de que Marcos pudiera responder, Paula y Miguel corrieron hacia él, hablando atropelladamente sobre todo lo que habían hecho con su abuela. Dolores observó la escena con una mezcla de ternura y determinación. No permitiría que los errores de Marcos y Carmen afectaran su relación con los pequeños. Cuando se marcharon, Dolores cerró la puerta de su apartamento y respiró profundamente. Esta nueva vida apenas comenzaba, y cada día descubría algo nuevo sobre sí misma, sobre su fuerza interior que había permanecido dormida durante tanto tiempo. 3 meses después de su mudanza, Dolores celebraba su cumpleaños número 68 con una pequeña fiesta en el jardín de la residencia. Manuel estaba allí, junto con algunos vecinos que ya se habían convertido en amigos cercanos. Paula y Miguel correteaban entre los invitados, orgullosos de ayudar a servir canapés y refrescos. Para sorpresa de Dolores, Marcos había acudido solo, sin Carmen. Durante las últimas semanas, las visitas de su hijo se habían vuelto más frecuentes y menos tensas. Nunca hablaban directamente sobre el pasado, pero algo estaba cambiando entre ellos, lentamente, como un hielo que comienza a derretirse tras un largo invierno. «Es un bonito lugar para una celebración», comentó Marcos, sentándose junto a ella en un banco bajo un naranjo en flor. «Es un bonito lugar para vivir», respondió Dolores, observando el entorno tranquilo y cuidado de los naranjos. «Nunca pensé que a mi edad podría empezar de nuevo». Marcos guardó silencio durante unos momentos, contemplando a sus hijos jugar alegremente. «Carmen y yo nos estamos separando», soltó finalmente con voz contenida. «Las cosas no iban bien desde hace tiempo, pero supongo que nos manteníamos juntos por conveniencia». Dolores no mostró sorpresa. Durante sus visitas anteriores, había notado la ausencia de Carmen y la tensión en la voz de Marcos cuando la mencionaba. «Lo siento», dijo sinceramente. «Nunca es fácil cuando una familia se rompe. La verdad es que tu mudanza fue como un detonante», continuó Marcos, mirando hacia el horizonte. «Nos obligó a enfrentarnos a muchas verdades que habíamos estado evitando. Sin tu dinero, tuvimos que reconocer que nuestro estilo de vida era insostenible. Y sin ti, para ocuparte de todo, nos dimos cuenta de lo mucho que dependíamos de tu trabajo no reconocido». Dolores escuchaba en silencio, permitiendo que su hijo se desahogara. «He tenido que vender uno de los coches y renegociar la hipoteca», añadió él. «Estamos viviendo con lo justo,
pero por primera vez en años no tengo esa sensación constante de ahogarme en deudas. A veces necesitamos tocar fondo para empezar a subir, respondió Dolores con suavidad. Tu padre siempre decía eso. Marcos sonrió débilmente al escuchar la mención de Antonio. Papá tenía razón en muchas cosas, admitió, incluido lo de protegerte de mí. Hubo un momento de tensión cuando sus miradas se encontraron. Años de resentimientos, expectativas no cumplidas y silencios incómodos flotaban entre ellos. Nunca fue mi intención, comenzó Marcos, pero se detuvo, incapaz de formular una excusa que sonara sincera. Lo sé, respondió Dolores, sorprendiéndose a sí misma con la paz que sentía. Todos cometemos errores. La diferencia está en reconocerlos y tratar de enmendarlos. En ese momento, Paula se acercó corriendo con un pequeño paquete envuelto en papel brillante. «Ah, abuela, todavía no has abierto mi regalo», exclamó con impaciencia infantil. Dolores sonrió ampliamente, agradeciendo la interrupción. Con dedos cuidadosos, desenvolvió el paquete para encontrar un marco de fotos decorado a mano. Dentro, una fotografía reciente, ella con sus nietos en la piscina de la residencia, los tres sonriendo a la cámara con ojos brillantes de felicidad. «Es precioso, cariño», dijo, abrazando a su nieta. «Lo pondré en mi mesilla para verlo todas las noches». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Dolores reflexionó sobre el camino recorrido. No había sido fácil. La herida de la traición de su hijo y su nuera seguía ahí, pero ya no supuraba con el dolor agudo de antes. Se estaba convirtiendo en una cicatriz, en un recordatorio de su propia fortaleza. Esa noche, después de que todos se marcharan, Dolores se sentó en el pequeño escritorio de su salón y abrió un cuaderno nuevo. Había comenzado a escribir sus memorias, no para publicarlas, sino para dejar un legado a sus nietos. Quería que conocieran su historia, la de Antonio, y sí, incluso la de Marcos, con sus luces y sus sombras. «La vida da muchas vueltas», escribió con letra cuidada. «A veces nos golpea cuando menos lo esperamos y otras veces nos regala sorpresas maravillosas. Lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a ello». Miró por la ventana hacia el cielo estrellado de Andalucía. En algún lugar, Antonio estaría sonriendo. Habían jugado a la lotería durante 32 años con la esperanza de un golpe de suerte que les cambiara la vida. Ironías del destino. Ese golpe llegó cuando él ya no estaba, pero de alguna manera seguía siendo un regalo compartido. El premio millonario le había dado a Dolores la libertad financiera, pero la verdadera riqueza estaba en la dignidad recuperada, en la independencia ganada, en la capacidad de decidir su propio destino. En su nueva vida, Dolores había descubierto talentos que no sabía que poseía, había forjado amistades auténticas y había aprendido a poner límites saludables. Ya no era la suegra invisible, la abuela explotada, la viuda desvalida. Era simplemente Dolores Martínez, una mujer de 68 años con toda una vida por delante. Antes de acostarse, como cada noche, miró la fotografía de Antonio. «Buenas noches, mi amor», susurró. «Gracias por cuidarme, incluso después de irte». Y por primera vez, desde que comenzó esta nueva etapa, sintió que la respuesta flotaba en el aire, tan clara como si Antonio estuviera allí mismo. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías». Dolores apagó la luz con una sonrisa en los labios. Mañana sería otro día en esta vida inesperada y maravillosa que apenas comenzaba. Si habéis disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándola, os invito a que os suscribáis al canal, dejéis vuestros likes y comentarios. Vuestro apoyo me anima a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reclamar nuestra dignidad y para vivir la vida en nuestros propios términos. Hasta la próxima.